Bien, muy bien. Ya, a ver, a ver. Excelente, muy bien. Ahora vamos a expandir un poco. Listo. Muy bien, muy bien. Guerra del Pacífico. De eso vamos a tratar, ¿ah? Guerra del Pacífico. República siglo XIX. La Guerra del Pacífico va a abarcar los años de 1879 a 1883, ¿ya? De 1879 a 1883. Bueno, les decía que algunos le llaman guerra también del guano y el salitre. ¿Por qué? Porque de hecho el recurso que era de mucho interés, sobre todo para Chile e Inglaterra, que era su socio comercial, era el salitre. ¿Pero qué es el salitre? ¿Mm? ¿Para qué sirve el salitre? ¿Es de alguna utilidad? Bueno, la verdad es que cuando hablamos de la era del guano, usted debe recordar que hablamos de la época en la que Perú vendía este recurso, que era pues, sí, era el excremento de aves guaneras, que servía mucho para la agricultura, ¿verdad? El guano, claro. Pero ahora lo que estamos viendo es que el salitre es un recurso que de verdad se podría usar en la agricultura, pero los ingleses o los países europeos requerían el salitre con otro objetivo, otro propósito. ¿Cuál crees? Para hacer pólvora, para hacer explosivos. Para eso les era útil el salitre. En serio. Por lo tanto, Chile e Inglaterra ambicionaban el salitre de Tarapacá, que pertenecía al Perú, y de Antofagasta, que es pues la zona boliviana. Vamos a ver aquí en el mapa un instante. En el caso del Perú, en esta zona sur estaba Tarapacá, en la zona sur. Aquí Perú tenía salitre. Y en el caso de Bolivia, la zona de Antofagasta, esta zona. El detalle es que en esa zona había muchos inversionistas extranjeros, sobre todo inversionistas chilenos e ingleses. Como es lógico, el salitre era el negocio del momento. En ese momento el salitre era pues lo que más interesaba. Pero podemos citar antecedentes. Lo que sí es cierto es que Perú y Bolivia tenían un tratado de mutua defensa. Ese tratado se había firmado en 1873. Claro, ese tratado se firmó en 1873 cuando gobernaba Manuel Pardo. O sea, ese tratado se firmó 6 años antes, amigo mío, 6 años antes de la guerra. Tiempo suficiente como para que el Perú pudo haber también, claro, si bien es cierto, confiaba en un tratado de defensa, pero también Perú pudo haber tomado sus previsiones en cuanto al armamento, ¿no? Pudo haberse preocupado por renovar su armamento o por adquirir el armamento que no tenía, ¿no? Claro, lo que sí es cierto es que Inglaterra le ayudaba a Chile, eso no es ningún secreto. Pero también es cierto que Perú podía, así como tú lo escuchas, Perú podía pedirle apoyo a otro país europeo, como Francia, por ejemplo, o, ¿por qué no?, de repente a los norteamericanos, ¿no? Tomando en cuenta que Perú tenía salitre, ahí está el detalle. Chile no tenía salitre. Chile tenía negocios, empresas que se dedicaban a explotar el salitre, pero el recurso no era de ellos. Mientras que Perú y Bolivia tenían el recurso. Por eso, ¿qué hubiera pasado? Solo preguntamos.
Si Perú hubiera llegado a un acuerdo con alguna potencia europea para negociarlo, el salitre, pero a cambio, pues, de alguna forma le dieran cierto apoyo militar, cierto apoyo económico, ¿no? Pudo ser, pero bueno. Por otro lado, ¿tú te has fijado que los tres países, Perú, Bolivia y Chile, en ese entonces tenían salida al mar? Mira, a ver, Perú, obviamente, Bolivia en aquel entonces tenía salida al mar, y está Chile. ¿Por qué se llama Guerra del Pacífico entonces? Porque los tres países limitaban con el Océano Pacífico y además la primera etapa de la guerra fue una campaña marítima, obviamente en el Pacífico. ¿De acuerdo? Otro detalle. En Bolivia estaba gobernando un señor llamado Hilarión Daza. Repito, en Bolivia gobernaba Hilarión Daza. Entonces, va a ocurrir que este señor, que por cierto, él dio golpe de Estado, Hilarión Daza no había sido elegido, Hilarión Daza dio golpe de Estado. Hilarión Daza, claro, claro, podemos decir que Hilarión Daza se va a encargar de poder, claro, propone un nuevo impuesto, se llama el impuesto de los 10 centavos. Hilarión Daza anunció que si los empresarios chilenos e ingleses querían sacar el salitre de Antofagasta, tenían que pagar 10 centavos más por cada quintal de salitre. Para que tú te hagas una idea, imagínate un saco de arroz, un saco de azúcar de 50 kilos. Imagínate, solo es un ejemplo nada más. Imagínate un saco de arroz de 50 kilos o un saco de azúcar de 50 kilos. Para que te hagas una idea, entonces por cada quintal o por cada saco de salitre debían pagar 10 centavos más. A lo que Chile argumentó que, ¿por qué iba a tener que pagar ese tratado? O sea, ¿por qué tenía que pagar eso si tenían tratados o acuerdos firmados? ¿Te das cuenta? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Mm? El gobierno boliviano dijo que si Chile no pagaba este nuevo impuesto, no se le iba a permitir seguir explotando el salitre. Pero resulta que Chile tenía tratados firmados anterior al gobierno del señor Hilarión Daza. Hilarión Daza era el actual presidente boliviano, pero llegó por golpe de Estado, él no fue ni elegido. El anterior presidente, Mariano Melgarejo, él había firmado con Chile ya acuerdos. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué cosa argumentó? Claro, ¿qué argumentó Chile? Chile dijo, mire, si nosotros tenemos acuerdos firmados, se tienen que respetar los acuerdos. Y por el contrario, ¿qué argumentó Bolivia? Que esos acuerdos solo beneficiaban a Chile y que Bolivia no tenía mayor beneficio. Resulta que el presidente de Chile dijo, presidente Aníbal Pinto de Chile, dijo que no tenían por qué pagar un acuerdo o un tratado que estaba imponiéndolo Hilarión Daza. O sea, es algo que él está imponiendo, no son parte de los acuerdos. El presidente de Bolivia dejó claro algo. Si no pagan el nuevo impuesto, no les voy a permitir seguir eh, explotando el salitre. Tal vez tú no me creas, pero ¿cómo va a terminar esto? En una respuesta militar. La respuesta militar de Chile no se dejó esperar. ¿Cómo así? Chile, lo que hizo Chile fue enviar sus tropas a Antofagasta y de repente desembarcaron tropas chilenas en Antofagasta. O sea, Chile ocupa militarmente Bolivia.
Como es lógico, Bolivia quería que el Perú lo apoye, por algo eran aliados, pero el Perú sabe lo que hizo. Envió la misión Lavalle. Misión Lavalle, sí, te voy a contar. Perú manda a su ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio Lavalle, para que pueda conversar con el representante de Chile, ¿ya? En este caso, el presidente Aníbal Pinto, ¿no? El ministro José Antonio Lavalle fue enviado por el presidente peruano Mariano Ignacio Prado. Entonces ya vamos armando la figura. A ver, presidente de Bolivia, Hilarión Daza. Presidente de Chile, Aníbal Pinto. Presidente del Perú, Mariano Ignacio Prado. Entonces, el presidente Prado envió al ministro Lavalle. Cuando este ministro Lavalle llega a Chile, como es lógico, el ministro va a querer, ¿no?, ofrecer mediación peruana. Perú viene en calidad de mediador, quiere, por favor, que puedan hallar un acuerdo pacífico a este conflicto, ¿de acuerdo? ¿Qué crees? El gobierno chileno con Aníbal Pinto le contestó: ¿cómo ustedes pueden ser mediadores si ustedes tienen un tratado con Bolivia? ¿Cómo? Claro. Si ustedes tienen un tratado con Bolivia, significa que Bolivia es su aliado. Entonces, ¿cómo ustedes pueden ser mediadores? La verdad tenía razón, tenía razón. ¿Cómo Perú podía ofrecerse de mediador si era aliado de Bolivia? Salvo que Perú haya renunciado a esa alianza. Pero la alianza estaba vigente. Así que Chile le dice: mira, Perú, en vez de ofrecerte de mediador, ¿qué te parece si te mantienes neutral? ¿En serio? A ver si te mantienes neutral, Perú. El ministro peruano le contestó que iba a venir. Muy bien, vamos a continuar. Ya, voy a seguir compartiendo. Muy bien, continuamos. Entonces, el ministro peruano José Antonio Lavalle, ¿ya?, acepta lo que le dice el presidente chileno. Le dice: está bien, voy a ir a mi país, voy a hablar con mi presidente. El ministro peruano regresó y habló con el presidente Prado. Le dijo: pues Chile está que nos pide que nos mantengamos neutrales. Él le contestó: bueno, voy a reunirme de urgencia con el Congreso. El presidente Mariano Ignacio Prado le dijo: me voy a reunir con el Congreso para poder tomar una decisión. Chile preguntó otra vez. Chile dijo: un momentito, Perú, ¿qué cosa has decidido? Perú le dijo: por el momento vamos a esperar que el Congreso se reúna con el presidente. ¿Qué cosa? Bueno, en realidad, Chile no se había preparado solo para pelear con Bolivia. Lo decimos con el mayor respeto, no era así. Chile se había preparado para enfrentar tanto a Bolivia como al Perú. ¿Me entiendes? Chile no iba a pelear solo con Bolivia. ¿Por qué? Porque no solo le interesaba el salitre de Bolivia, que es Antofagasta, le interesaba el salitre del Perú, que es Tarapacá. Es evidente que tarde o temprano nos iba a hacer la guerra. A veces algunos se han preguntado: ¿qué pasaba si Perú se mantenía neutral, profe? ¿Qué tal si Perú decía: está bien, nos mantenemos neutrales? La pregunta es: ¿por cuánto tiempo le iba a durar esa neutralidad? Ujú. De repente Chile iba a buscar alguna otra razón, algún otro argumento, y le hacía la guerra al Perú. Porque, vuelvo a repetirte, querían el salitre también de Tarapacá. Así que un 5 de abril de 1879, Chile declaró la guerra al Perú. Vuelvo a repetir, un 5 de abril
de 1879, Chile declaró la guerra al Perú. Ahora, ¿por qué la campaña marítima marca el inicio de la guerra? Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Por algo era Guerra del Pacífico, ¿sí o no? Ya. Pero otro detalle, profesor. Ya, a ver, dígame. ¿Por qué en sí la guerra iba a comenzar por el mar? Porque ya te dije que los tres países limitaban con el Pacífico. Y los tres países eran, comercialmente hablando, dependían mucho del mar, del océano, ¿o no? Pero ahí en el mar, o en la zona costera, diré, estaban los puertos. Económicamente, los puertos son claves para la economía de un país. ¿Ves? Entonces, quien ganara la campaña marítima iba a tener el control de los puertos y las vías de comunicación. La guerra oficialmente va a comenzar con el combate de Chipana, ¿ya? Combate de Chipana. Sin embargo, el combate de Chipana solo marca el inicio de la guerra, no tuvo mayores consecuencias, ¿ya? Marca el inicio de la guerra, pero no hubo mayores consecuencias. Pero sí el combate de Iquique. ¿Cómo es eso? El combate de Iquique es un combate clarísimo, clave, por el hecho de que los chilenos habían bloqueado este puerto, que era un puerto comercialmente importante. ¿Por qué, profesor? Porque de ahí salía el salitre, pues. A ver, vamos a ubicarlo acá el puerto de Iquique, ¿ya? Mira, para comenzar, el puerto de Iquique es Perú. Es esta zona de acá, ¿ve? ¿Ve? Puerto de Iquique. Estaba dentro de Perú, ¿sí o no? Entonces, ¿Chile qué hace? Manda dos barcos para bloquear el puerto. Dos barcos lo bloquean. La Esmeralda y la Covadonga. ¿Ya? La Esmeralda y la Covadonga bloquean el puerto de Iquique. La misión de Miguel Grau, porque el presidente Prado le confió a Miguel Grau esta campaña marítima, su tarea de Miguel Grau era romper ese bloqueo. No podía permitir que haya un bloqueo sobre las costas peruanas. Así que Miguel Grau tenía esa tarea. Y Miguel Grau, al mando del monitor Huáscar, y otro barco que se llamaba La Independencia, que estaba al cargo del señor Guillermo More, los dos debían enfrentar a dos barcos chilenos, un barco llamado La Esmeralda y otro La Covadonga, ¿ya? La Esmeralda y La Covadonga. ¿Qué en cuanto a lo que va a pasar en el combate de Iquique? En el combate de Iquique, La Esmeralda, a cargo de un señor chileno, Arturo Prat, ¿no? La Esmeralda estaba a cargo de Arturo Prat. Fue derrotada por el Huáscar de Miguel Grau. Miguel Grau derrota a la Esmeralda. En simultáneo, en ese momento, también peleaba la Independencia con la Covadonga, ¿ya? O sea, mientras peleaba el Huáscar con la Esmeralda, a su vez la Independencia con la Covadonga. Bueno, el Huáscar, al mando de Miguel Grau, se impone en la Esmeralda. Listo. Pero ahora observamos que el barco peruano de la Independencia, una fragata, perseguía a la Covadonga. La verdad es que la Covadonga estaba actuando de forma estratégica. La Covadonga empezó a pegarse a las costas a propósito. Como era un barco más pequeño, podía hacer esas maniobras. Pero resulta que la fragata Independencia era un barco más grande, mayor tonelaje, muy riesgoso que quiera hacer algo así. ¿Qué crees? Sí lo hizo. Sí lo hizo. ¿Qué cosa hizo, profe? La Independencia, por perseguir a la Covadonga, chocó.
Así como lo escuchas, chocó. Y se hunde, se hunde. Perú pierde su barco, la independencia, de esa manera. Este barco choca y se hunde. Palabra. Y en cuanto ahora, claro, para el Perú fue una noticia muy dura, porque Perú no disponía de muchos barcos, ¿me entiendes? Fue una noticia muy dura para el Perú, porque perder la fragata Independencia era perder uno de los mejores barcos. Incluso algunos consideran que la Independencia era el mejor barco. Pero eso es opiniones que se respetan, por supuesto, porque es indudable que el monitor Huáscar, al mando de Grau, cumplió un gran papel. Va a haber un breve periodo, más o menos de mayo a octubre, de las denominadas correrías del Huáscar. En serio, más o menos de mayo a octubre, los barcos peruanos, las correrías del Huáscar, ¿no? El Huáscar para este momento estaba acompañado por un barco llamado La Unión. La Unión. La Unión era un barco pequeño, pero que cumplía cabalmente lo que le encargaba Miguel Grau. Y en esta ocasión, la Unión y el Huáscar iban a posiciones chilenas, atacaban y con la misma corrían. Lo que pasa es que no podían darse el lujo de tener una confrontación directa, no podían hacer eso. Por eso las denominadas correrías del Huáscar. Yo sí le puedo decir algo interesante a ustedes. Durante esa etapa en las correrías del Huáscar, las fuerzas chilenas estaban muy preocupadas porque no lo podían capturar. Al Huáscar no lo podían capturar. La estaban pasando mal realmente, ¿ah? Se asombraban que el monitor Huáscar ingresaba a esa zona, área chilena, que se supone estaba bien custodiada por los grandes barcos que tenía. Porque, por cierto, Chile contaba con dos acorazados impresionantes, como cuáles, el Cochrane y el Blanco Encalada. Eran dos acorazados modernos. Sí, 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 dos acorazados modernos. Pero lamentablemente, las tropas peruanas van a, o el monitor Huáscar va a ser capturado en el famoso combate de Angamos. La estrategia chilena era capturar al Huáscar, como sea. Curiosamente, se va a producir el combate de Angamos, un 8 de octubre de 1879. El Huáscar se va a enfrentar a la flota chilena. Cuando usted dice flota, me refiero a un conjunto de barcos. ¿Qué? Sí, un conjunto de barcos. ¿Cuáles, profe? Por ejemplo, podemos citar, ya los dos acorazados de por sí estaban ahí, ¿no? El Cochrane y el Blanco Encalada. También estaba el O'Higgins, estaba la Covadonga, estaba el Loa y el Matías Cauciño. Realmente era una flota. Antes del combate a Angamos, eh, Grau le pide al jefe de la Unión que se retire. ¿Cómo? Sí. Grau le pide al jefe de la Unión que se retire, que se vaya. No pueden quedarse ahí. ¿Por qué? Porque siente pues que lo que se viene es muy difícil, muy complicado. Bueno, entonces el Huáscar va a enfrentar a la flota chilena, pero Grau lo que quería es que la Unión alerte a las fuerzas terrestres del inminente desembarco chileno. Era inminente. El desembarco chileno no se iba a poder evitar. Se iba a dar de todas maneras, campeón. Pero lo que sí te puedo aclarar es que el Huáscar resistió, aunque narran los investigadores que la torre de mando donde estaba Grau lamentablemente voló en pedazos. Grau murió con su asistente. Luego a Grau lo va a reemplazar un señor llamado Elías Aguirre. Elías Aguirre, él lo va a reemplazar a Grau. ¿Sí o no?
Pero Elías Aguirre, al igual que otros que le van a suceder en el mando, van a morir luchando, ¿no? Elías Aguirre, luego el señor Palacio, luego el señor Rodríguez, y llegamos hasta Melitón Carvajal. Tú sabes, ¿no? Que hay un colegio grande, una gran unidad que se llama Melitón Carvajal, ¿sí o no? Melitón Carvajal fue un excelente marino, que en este momento el combate de Angamos, cuando vio a su alrededor que todo prácticamente estaba dañado, incendiado, muchos tripulantes muertos, Melitón Carvajal lo llama a un señor llamado Pero Garezón. Lo llamó, señor Pero Garezón, venga por acá. Señor Pero Garezón, por favor, abra las válvulas del Huáscar que nos hundimos. Nos hundimos con el Huáscar. Mira, te voy a ser sincero. Muchos tienen su punto de vista, puede ser a favor o en contra, pero algunos hablan de morir con honor. Ojo con eso. Hablan de morir con honor. Y ese era el caso, ¿ya? Ese era el caso de Melitón Carvajal y los pocos tripulantes que quedaban. Ellos dijeron, bueno, pues nos hundimos con el Huáscar. Eso vamos a hacer. Lamentablemente, los chilenos abordaron el Huáscar a tiempo, cerraron las válvulas y, bueno, Grau ya había muerto, pero sus eh, tripulantes lucharon hasta el final. Tal vez ese fue el mayor reconocimiento a Grau. Y aunque el Huáscar fue capturado, ¿no? Quede en la memoria siempre la lucha que dieron estos hombres, ¿no? Siempre se les va a recordar. Sin embargo, los chilenos se llevaron el Huáscar y hasta ahora lo exhiben, ¿no? Como, sí, seamos honestos, para ellos tiene mucha significación en su guerra, así que ellos lo exhiben al Huáscar. Actualmente es un museo flotante, ¿no? La gente puede pagar su entrada y entrar al Huáscar. Bueno, pero lo que se venía la campaña terrestre. Lo lamentable de haber perdido la campaña marítima es que ahora los chilenos iban a tener el control de las vías de comunicación y los puertos, el dominio naval, ¿sí o no? El dominio naval. Para la campaña terrestre, tenemos que comenzar con la campaña de Tarapacá. Tarapacá, ya sabes, era el principal yacimiento de salitre, pero los chilenos van a desembarcar primero por Pisagua, ¿ya? ¿Por qué escogen Pisagua? Es que Pisagua era un lugar estratégico, porque significaba cortar la comunicación entre la base de Arica y la base de Tarapacá. Ellos entraron por Pisagua, obviamente lo habían planificado muy bien. Vuelvo a repetir, entraron por Pisagua y así cortaban la comunicación entre la base de Arica y la base de Tarapacá. Además, en Pisagua, cuentan los expertos, había un ferrocarril. Había un ferrocarril. ¿Y qué querían? Querían centrar, o los chilenos querían usar ese ferrocarril para trasladar sus tropas, ¿no? Su armamento, incluso sus caballos, ¿no? Para trasladarlo ahí. Luego se da otra batalla llamada Germania. O sea, en Pisagua los chilenos triunfan y ya entraron al Perú. En Germania, también lamentablemente otra derrota, derrota peruana. La batalla de San Francisco, otra derrota. Al Perú le está viendo mal. Pero, profe, acláreme algo. A ver, ¿no dice usted que Perú y Bolivia eran aliados? ¿Eran socios? Sí, está bien. Pero en todo caso, el apoyo de Bolivia va a ser en la campaña terrestre, ¿no? Porque la campaña marítima no hubo participación directa de Bolivia. Solo que surge una pregunta, ¿no? ¿Bolivia no tenía barcos? No, profe, pero usted me ha contado que Chile desembarcó y bloqueó todos esos puertos. Es tal vez probable, esa es la razón por la que Bolivia no apoyara a Perú con barcos, ¿no?
Pero el punto es que ahora en la campaña terrestre, sí, estaba Bolivia al lado de Perú. En la batalla de Tarapacá ocurre algo interesante. A pesar que había habido varias derrotas, en la batalla de Tarapacá tenemos la única victoria en el sur. La única. No va a haber más. Pero algo que va a pasar, de verdad, terrible lo que va a pasar, es que habiendo ganado en Tarapacá, le llega una carta al presidente, o diré, el presidente Prado envió una carta a Andrés Avelino Cáceres, porque quien había estado al mando de las tropas peruanas en la batalla de Tarapacá fue Andrés Avelino Cáceres. Entonces Cáceres se va a sorprender cuando le llega una carta donde le dicen que tiene que retirarse de Tarapacá con sus hombres. ¿Qué cosa? Cáceres y su famoso batallón Cepita, ¿no? El batallón Cepita de Cáceres. Juntos lograron, así como tú lo escuchas, ¿ah? Cáceres con su batallón Cepita logró una gran victoria. Pero ahora el presidente Prado le dice tiene que retirarte. ¿Por qué? Porque están llegando refuerzos chilenos y yo no te puedo mandar ninguna ayuda. No te puedo mandar armas, ni hombres, nada, ni municiones. Cáceres aceptó lo que dijo el presidente Prado y salió de Tarapacá. Y aquí viene lo contradictorio, ¿no? Habiendo ganado el Perú la batalla de Tarapacá, al final pierde Tarapacá, pues, ¿o no? Prado, eh, de lo que estaba en la base de Arica, va a la ciudad de Lima, va al Congreso. El presidente Prado conversa con los congresistas y les explica que la situación militar de Perú es muy seria, muy grave. Perú tiene que comprar armamento urgente. No puede ser que en plenas batallas los peruanos están carentes de armas, municiones. La guerra no tenía mucho tiempo y ya Perú demostraba sus deficiencias en ese aspecto. Estaba mal, pero no puede ser. Eso indicaba la falta de preparación, pero sobre todo de los que dirigen el país, la clase gobernante, la clase dirigente. Ahora, Nicolás de Piérola va a aprovechar esta situación. ¿Por qué? Porque Prado, con permiso del Congreso, se va a Europa supuestamente a comprar armamento. Bueno, él decía que como era presidente y era militar de carrera, él podía acelerar la compra. Curiosamente, cuando Prado se va, lo van a dejar encargado a un señor llamado Luis Lapuerta, ¿ya? Luis Lapuerta va a gobernar de forma como encargado. Pero como no regresaba el presidente Prado, ojo, no regresaba, es ahí cuando Nicolás de Pirola da golpe de Estado, ¿ya? Nicolás de Pirola da golpe de Estado. Nicolás de Pirola va a argumentar que si Prado no vuelve, es porque obviamente sabe en su conciencia que ha hecho algo malo y que no tiene el valor para volver. Es más, Piero le da a entender de que si se atreve a venir, pues será, le caerá todo el peso de la ley. Y si se considera que lo que ha hecho es una traición, tendrá que asumir las consecuencias. Prado, ¿qué dijo? Yo quiero ir al Perú, pero no me dejan. No me dejan. Eh, Piérola está hasta amenazando contra mi vida. Y Piérola
asume el gobierno y con él se dirige la campaña de Tacna Arica. El segundo desembarco chileno va a ser en el puerto de Hilo. Avanzan en Moquegua y se da la batalla de Los Ángeles. Luego viene la batalla de Alto de la Alianza. ¿Por qué a esa batalla se le llama batalla de Alto de la Alianza? ¿Por qué se le llama batalla de Alto de la Alianza? ¿Sabes por qué? Porque ahora Bolivia anuncia que se retire de la guerra. ¿Cómo? Así como lo escuches. Se llama Alto de la Alianza porque para ese momento Bolivia ya había cambiado de presidente ya. Ya el presidente no era Hilarión Daza, ya le habían dado de baja ya. El presidente de Bolivia se llamaba Narciso Campero. Y Narciso Campero, ojo con esto, Narciso Campero le dice al Perú, mira Perú, la verdad que nos hemos esforzado al máximo, pero las cosas no salieron bien. Bolivia está en crisis, estamos muy mal económicamente, así que no podemos sostener más esta guerra. Por lo tanto, queremos comunicarles que nos retiramos. ¿Qué cosa? Bolivia anuncia que se retire la guerra. Por lo tanto, para la siguiente batalla, la batalla de Arica, ya Perú no contaba con Bolivia. ¿Ve? Para la batalla de Arica, Perú iba a ir por su cuenta, solo. Algo que llama la atención es que ante la batalla de Arica hubo un representante de Chile que llegó a hablar con Francisco Bolognesi. Pero en serio, el representante de Chile se llamaba Juan de la Cruz Salvo. Juan de la Cruz Salvo. Y Juan de la Cruz Salvo le dice a Bolognesi que se rindan. ¿Ve? Que se rindan. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? Bolognesi ahí hizo famosa su frase, ¿no? Tengo deberes sagrados, ¿te acuerdas? Pero la idea central, ¿cuál es? Bolognesi dijo que iban a pelear hasta quemar el último cartucho. Así dijo él. Que lucharían hasta quemar el último cartucho, es decir, hasta el final. Y que no se iban a rendir porque nadie hablaba de rendición. Ahora, Chile ya tenía lo que quería. ¿Qué cosa? El salitre de Tarapacá. O sea, en términos de objetivos económicos militares, Chile ya tenía lo que quería conquistar. Lo que a Chile le faltaba era que Perú lo firme, que Perú firme un documento entregándole ese territorio. Eso quería Chile. Pero hablemos un poquito acerca ahora de la presión que Chile va a poner para que Perú se rinda. ¿Por qué? Porque después de la batalla de Arica, por un momento los chilenos pensaron que Perú estaba listo para firmar la rendición. O sea, ellos sintieron que como Perú había perdido en Arica, entonces seguramente van a querer, seguramente rendirse. No fue el caso. ¿Tú sabes para qué llegó la expedición Lynch? Para destruir las haciendas del norte. Las haciendas costeñas del norte van a ser atacadas por la expedición Lynch. La expedición Lynch era una expedición militar. No, no, el objetivo de la expedición Lynch era destruir el aparato productivo del Perú. Perú iba a quedarse desabastecido. ¿Por qué? Porque muchos de los productos vienen o no de los diversos valles, ya sean de la sierra, de la costa, ¿no? Y Lima, por ser la capital, requiere de muchos recursos. Con la expedición Lynch, Chile empezó a presionar para que Perú se rinda. Sin embargo, frente a esa situación, interviene Estados Unidos. Atención, pero Estados Unidos interviene ofreciendo un barco llamado la Caguana, ¿ya? Estados Unidos manda un barco a la Caguana y ahí se va a conversar. Eso se conoce como la Conferencia Arica.
¿ya? La conferencia de Arica. La pregunta es, ¿qué conversaron ahí? Bueno, Estados Unidos había mandado un barco llamado La Caguana que iba a ser lugar neutral, ¿no? El barco La Caguana sería un lugar neutral para que conversen. Perfecto. Se produce la llamada Conferencia de Arica. Asisten Chile, Bolivia y Perú. Primero conversa Chile con Bolivia, ¿ya? Conversan. ¿Y qué crees que fue el acuerdo? Bolivia ya se había retirado de la guerra. Lo que a Bolivia le faltaba era firmar un tratado de paz. Y Bolivia firmó, entregando Antofagasta. Bueno, ellos aceptaron su derrota y firmaron un documento entregando Antofagasta, lo que lamentablemente significaba que perdían su salida al mar. Al entregar Antofagasta, Bolivia se quedaba sin salida al mar, imagínate. Pero ahora le tocaba conversar a Chile con el Perú. ¿Qué diría el Perú? Chile ofrece otra vez, Perú, ¿sabe qué? Ríndete. Y Perú le contestó, no, no nos vamos a rendir. ¿Qué cosa? Perú no hablaba de rendición. Por eso esa expedición NIS estaba presionando al máximo, destruyendo haciendas. Pero bueno, Chile dijo, bueno, Perú, si no quieres, entonces vamos a empezar la campaña sobre Lima. Ahora le tocaba la campaña de Lima, pues. La capital todavía va a participar en enero de 1881, así como lo escuchas, ¿ah? Enero de 1881. Un 15 de enero fue la batalla de San Juan. Pero un momentito, antes de continuar con esto es bueno aclarar. Para la campaña de Lima, ¿qué fue necesario que haga Pierola? Convocar a las reservas. ¿Qué? Convocar a las reservas. ¿Y qué son las reservas? Bueno, la verdad, reservas son todos los varones que están en condiciones de pelear. Tal vez algunos tengan cierta experiencia militar porque sirvieron en la juventud, pero algunos no hicieron nunca el servicio militar. Entonces, eh, ¿qué iba a pasar? Se convocó a los obreros, a los profesionales, algunos abogados, médicos, incluso los universitarios de San Marcos los convocaron, a los universitarios de la Escuela de Ingenieros también los convocaron, y hasta se comenta que a los alumnos de los últimos grados de secundaria, como el Colegio Guadalupe, también se les convocó. Sí hubo jóvenes que pelearon en esta campaña porque ya Perú estaba también sin soldados, pues. Todas las campañas que había pasado, entonces Perú necesitaba reclutar las llamadas reservas. La idea de Perú era luchar en dos frentes, ¿no? En dos frentes. Esa es la batalla de San Juan y la batalla de Miraflores. Dos líneas de defensa. Un 15 de enero de 1881, batalla de San Juan. Lamentablemente derrota. Profe, pero a mí me han contado que en el Morro Solar Miguel Iglesias hizo pues prácticamente una lucha titánica, profe. Sí, pero lamentablemente fue derrotado. Mira, y cuando triunfan ahí empiezan a avanzar sobre Chorrillos, sobre Barranco, en serio. Avanzan sobre Chorrillos, avanzan sobre Barranco y entran a Miraflores. Ahora, en Miraflores, Cáceres lo intentó, pero lamentablemente fue una derrota. He ahí que Manuel Baquedano, ojo, Manuel Baquedano va a dirigir la ocupación de Lima. Manuel Baquedano es el jefe, ¿ya? El jefe del ejército chileno. Sí, claro que sí. Pero también, cuando Lima ya había sido ocupada, cuando los chilenos ya ingresaron a la capital, un almirante francés llamado Abel du Petitoires, no sé si usted escuchó hablar de la avenida Petitoires, ¿no?
por la avenida Arequipa, hay una avenida que cruza, la avenida Petitoires. Claro, Abel du Petitoires habló en nombre de los residentes extranjeros y los empresarios que había en el país también. Así que le pide a Chile que pare la destrucción. De lo contrario, ojo con esto, de lo contrario, habrían de intervenir. ¿Qué cosa? Sí. Está bien, dijo Chile. Está bien. Lo dejamos ahí. Pero ahora, un grupo de nobles va a proclamar un nuevo presidente. ¿Pero por qué, profesor? Lo que pasa es que Piérola, después de esta batalla, uy, desapareció Piérola. ¿Dónde está Piérola? Bueno, la verdad es que algunos comentan que estaba organizando la resistencia. Pero ¿dónde sería que nadie lo veía? Bueno, Piérola en este momento en la guerra seguramente buscó dónde refugiarse, ¿no? Para estar seguro. Pero un grupo de limeños, una junta de notables, proclama presidente a Francisco García Calderón. ¿Ya? Este señor, ve, él es Francisco García Calderón. Él asume el gobierno de la Magdalena. ¿Por qué Magdalena? Lo que algunos conocen como la Magdalena Vieja, ¿no? En la zona de Pueblo Libre. Claro. García Calderón, como presidente, se negó de forma categórica, tajante, no voy a entregar territorios. Los chilenos molestos, ¿no? Querían que él firme un tratado entregando territorio. Él dijo, no voy a firmar, yo no firmo. Los chilenos se enojaron tanto con Francisco García Calderón que lo deportaron, pues. ¿Qué? Sí, él fue deportado a Chile. Lo deportaron, así como lo escuchas. También tenemos la denominada campaña en la Breña. Mientras García Calderón había sido deportado, lo van a nombrar un señor Lizardo Montero para que esté pues en la zona de Arequipa, ¿no? La zona sur. Pero la campaña de la Breña, atención, la Breña es la Sierra Central, ¿no? La Breña es la Sierra Central de Junín, Huancayo, Jauja. Cáceres preparó la mayor resistencia en la historia peruana en la Sierra Central. Se van a dar victorias muy importantes. Sangrar, Pucará, Marcavalle, Pucará II y Concepción. Campesinos, ojo, campesinos peleaban al lado de Cáceres. Experiencia militar muy poca experiencia militar. Una vergüenza que muchos peruanos a esta altura de la guerra no tuvieran municiones ni armas suficientes para pelear. Los campesinos fueron muy aguerridos, muy valientes, pero en su mayoría pelearon con herramientas de trabajo. Pero Cáceres por algo fue llamado el brujo de los Andes, ¿no? ¿Por qué lo llamaron el brujo de los Andes? Porque realmente Cáceres era brillante, un hombre muy ingenioso. ¿Cómo organizar una resistencia con campesinos? Cuando los que venían eran soldados profesionales con muchas campañas militares. Lo que hay que sí reconocer es que muchos campesinos sentían que estaban peleando por un señor, más que por su país, más que por su patria, ¿no? Lo que pasa es que muchos campesinos estaban en condiciones de servidumbre, en condiciones de llanaconas. Por eso que muchos de ellos pensaban, ¿no? Que al pelear, más que pelear por el Perú, peleaban por su amo, a quien debían obedecer. Cáceres le aclaró que lo que iban a hacer era pelear por la Pachamama, no iban a pelear por un hombre, iban a pelear por la Pachamama o por la Madre Tierra. Y es así que los campesinos consiguieron victorias notables en Sangrar,
en Pucará, en Marcavalle, Concepción, Pucará 2. Claro que sí. En la Sierra Norte del Perú, en la zona de Cajamarca, justo va a acontecer una batalla llamada Batalla de San Pablo. Esta batalla de San Pablo es importante porque las tropas peruanas hasta ahí podían ganar en la sierra. O sea, en la sierra las tropas peruanas estaban muy fuertes. Los chilenos no estaban habituados a pelear en esa serranía. ¿Te das cuenta? La batalla de San Pablo fue victoria peruana. Claro que ganaron. Pero en ese momento, un grupo de hacendados habla con Iglesias. Ese grupo de hacendados le dice, señor Iglesias, de una vez firme la paz ya. Mire, le nombramos presidente ya. Usted asume el gobierno. Pero ya, de una vez hay que firmar, hay que aceptar la derrota, señor. Hay que aceptar la derrota para empezar de cero y reconstruir el Perú. Bueno, así decían algunos. A menos lo que nombraron a Pirola, o perdón, a Iglesias, decían que bueno, pues tal vez entreguemos territorio, pero lo más importante es la paz, decían, Franco, Franco, Franco. A eso se le llama el grito de Montán. El grito de Montán, que dice ahí, ven, Miguel Iglesias pide aceptar la derrota y negociar la paz con cesión territorial. ¿Ah? Perú iba a entregar territorio. El grito de Montán es cuando Iglesias ofrece la rendición. Sin embargo, una de las últimas batallas que se van a llevar a cabo es la batalla de Huamachuco. Esta batalla de Huamachuco la va a dirigir Cáceres, pero aquí hay un detalle. No tenía el respaldo militar. Si Iglesias, que era el presidente ahora, le hubiera enviado refuerzos, quién sabe, ¿no? Pero las tropas chilenas y las tropas peruanas pelean en la batalla de Huamachuco. Por cierto, la batalla de Huamachuco es la última batalla, pero ponte a pensar. ¿Por qué? Pregunto yo. ¿Por qué no hubo el apoyo necesario? ¿No querían? ¿No podían? Profe, pues usted mismo me ha dicho que Perú estaba escaso en municiones, escaso de armas. Entonces, por más que alguien quiera o tenga buena iniciativa, no va a poder porque sus soldados están en su mayor parte sin armas. Los campesinos, los campesinos. Ah, claro, no estamos diciendo que no tenían absolutamente nada de armas, sí había, pero en poca proporción. Entonces, señores, ¿con qué batalla podemos decir concluye la guerra? ¿Batalla? Con la batalla de Huamachuco, profesor. Claro, pero esa batalla fue derrota. Cáceres pierde. La falta de apoyo, la falta de interés por parte de esa clase dirigente. Y se llegó al acuerdo histórico. Se conoce como el Tratado de Ancón. Atención con esto. Un 20 de octubre de 1833, el Perú va a entregar Tarapacá a perpetuidad. ¿Cómo? Perú está entregando Tarapacá para siempre, a perpetuidad. Imagínate. Tacna y Arica querían bajo control de Chile por 10 años y luego habría un plebiscito. Un plebiscito es una consulta popular, la gente tiene que ir a votar. Ya va y vota a qué país quiere pertenecer. En este caso solamente tenía dos opciones, ¿no? La población de Tanarica, solo ellos. La población de Tanarica tenían que ir a votar y decir de qué país quieren ser, o de Perú o de Chile. Eso era el plebiscito. El plebiscito es una consulta popular donde el pueblo participa yendo a votar. Por medio de este plebiscito, podemos decir que se iba a definir, ¿no? Pero tenían que pasar 10 años, ¿no? Tenían que pasar 10 años. Lamento informar que el plebiscito nunca se realizó. Jamás hubo plebiscito. Cuando hagamos el onceño de Leguía, ahí te voy a contar un poco más. ¿Ya? Entonces, Tacna y Arica
bajo control de Chile por 10 años y luego abrió un plebiscito. Lo que Perú sí entregó para siempre, ¿qué fue? Lo que Perú entregó para siempre fue Tarapacá. Tarapacá. ¿Ya? Ahora, brevemente podemos reflexionar en algunas cosas. Por ejemplo, el hecho de que Perú desde el comienzo de la guerra estuviera sin municiones, sin armas, ¿qué revela en cuanto al anterior presidente, que era Manuel Pardo? Descuido, pues, descuido total. Ellos estaban más preocupados en los cargos de ascensos de los militares que preocuparse por la defensa nacional. No es lo mismo, pues, ¿te das cuenta? Más estaban preocupados por los ascensos, que a quién ascienden, a quién no ascienden, ¿no? Y de repente les cayó la guerra. Pero la guerra no duró un año, sino 4 años. ¿Te das cuenta? ¿Estaban unidos o divididos? Recontra divididos. Mira, en una guerra de 4 años, ¿cuántos gobernaron? Comenzamos. ¿Cuántos gobernaron, ah? Cuando comenzó la guerra, Prado. Cuando Prado se fue, le dejó la puerta. La puerta fue derrocado por Piérola. Piérola lo sacó. Piérola, campaña en Lima. Prácticamente se refugió, se fue a un sitio bien seguro, tan seguro que nadie sabía dónde estaba. Y por lo tanto, señores, ¿qué hay en cuanto a García Calderón? García Calderón, precisamente por no querer entregar territorio, también lo deportaron. ¿De ahí quién vino? Lizardo Montero. De Lizardo Montero, Iglesias, que es el que da el grito de Montán. ¿Sí o no? Muy bien. Hasta aquí, amigos, la parte teórica de la clase. Lo que viene a continuación es la parte práctica de la clase. Y para ello vamos a invitarlo a usted a poder dar su examen diario. Vamos, vamos, vamos a dar su examen diario. A ver, a ver, a ver. Guerra del Pacífico. Muy bien. A dar su examen diario, por favor, mis amigos. ¿Ya encontraste tu examen o no? Ahí lo tienes, ¿ah? Acá estoy viendo el examen. A ver, ya tengo una respuesta. Excelente. Ya hay una respuesta. ¿Quién más se anima? Vamos, vamos, todos a dar, ¿ah? Todos tienen que dar. Vamos, muchachos, a dar su prueba. No se confíe con el tiempo, por favor.
Muy bien, ya quedan 4 minutos para aquellos jóvenes que aún no han dado su examen. Todavía tiene tiempo para hacerlo. Le quedan 4 minutos. Vamos, vamos. Los que faltan pueden todavía dar su examen. No se confíe, no espere el último minuto, por favor. Vamos, muchachos, a dar su examen. Muy bien. Felicitaciones a los jóvenes por haber dado su examen diario. Excelente. Hay que saludar ese esfuerzo, ese deseo de superación. Felicitaciones. Ahora vamos a continuar con el momento de practicar. Momento de practicar. Veamos. A ver, a ver, a ver. Vamos a expandir un poquito. Listo. Momento de practicar. Fue causa de la guerra con Chile. A ver, ¿qué responderías? Fue causa de la guerra con Chile. ¿Cuál es tu respuesta? Manda tu respuesta, por cierto. Manda tu respuesta. ¿Cuál es?
La conquista de la riqueza hereditaria de Tarapacá, ¿sí o no? La 1, la D. La 1, la D. Vamos, pregunta 2. Pregunta 2. Seleccione combates de la campaña marítima de la Guerra del Pacífico. 1, Iquique. 2, Las Cruces. 3, Chipana. A ver, vamos. Muy bien. A ver, veamos. Combate la campaña marítima. Iquique sí es. Las Cruces no tienen nada que ver. Chipana sí. Atau es guerra con España y Angamos. Y entonces, Iquique, Chipana y Angamos. 1, 3, 5. La B. Listo, la B. En el contexto de la Guerra del Pacífico, y observando las siguientes fotografías, ¿qué relación hay entre estos dos personajes? A ver. 1. Ambos fueron presidentes del proceso. No. Narciso Campero fue presidente de Bolivia y Manuel Baqueano era un general. No, los dos no fueron presidentes. Falso. Se enfrentaron a tal de la alianza y después Bolivia se retiró. Verdad. La 2 sí es cierto. Pelear el mismo bando. ¿Cómo va a pelear el mismo bando si uno es chileno y otro es boliviano? Falso. Narciso Campero fue presidente de Bolivia y Manuel Baqueano dirigió la ocupación de Lima. Verdad. Entonces sería 2 y 4. La B. La B de bueno. La B de bueno. Eran los presidentes de los países implicados al comenzar la Guerra del Pacífico. A ver. Joaquín Prieto no. Aníbal Pinto sí. Aníbal Pinto de Chile. Prado de Perú. Y Larión Daza también. Entonces, 2, 3, 4, ¿sí o no? 2, 3, 4. La A de abogado. Ya. La A de abogado. 5. Sobre la Guerra del Pacífico indica aspecto importante. A ver la 5. La guerra se inicia en el gobierno de Piero. Falso. Falso. Fue comprado.
La mayor reserva salitrera del Perú se encontraba en Tarapacá. ¿Verdad? El imperio francés apoyó a Chile. Mentira, fue Inglaterra. 4. El presidente boliviano Hilarión Daza impone el impuesto de 10 centavos. ¿Verdad? La misión Lavalle ofrece mediación peruana. ¿Verdad? Por lo tanto, 2, 4 y 5. La D, doctor. 6. La guerra contra Chile entre los años 1879 y 1883, si bien significó una derrota militar para el Perú, también generó un martirologio abundante, es decir, un panteón de héroes nacionales que han sido difundidos en el sentir nacionalista de la población a través de diferentes medios como la escuela. Una peculiaridad de esta difusión de figuras heroicas del conflicto es, ¿cuál creéis que sea la respuesta? La respuesta, ¿sabes cuál es? La A, la invisibilización de los sectores populares que pelearon durante ese conflicto. Es que si más se resalta a figuras, ya no se menciona a los hombres humildes que también participaron, ¿no? Es, como dice, invisibilización. Simplemente dices las tropas peruanas, ejército peruano, pero a veces te concentras más en figuras, ¿no? La respuesta era A, la A. 7. Sobre la campaña terrestre de la Guerra del Pacífico, señales son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. A ver, veamos. ¿El primer desembarco chileno fue en Pisagua? Sí. ¿Nicolás Pirola dio un golpe de estado y le arrancó la puerta? Sí. Dos verdaderos, ¿ah? Ya van dos verdaderos. Y ya está la respuesta, profe. ¿Cuándo de la Cruz algo pide la rendición de Lima? No, de Arica. En la campaña de Lima, las tropas peruanas triunfan en Chorrillo. Falso, falso. Entonces, tenemos dos verdaderos, dos falsos. La B de bueno, la B de bueno. 8. De la siguiente relación de acontecimientos históricos que corresponden a la guerra contra Chile, establezca el orden cronológico correcto. A ver. Primero es el combate Iquique, pero no ves que primero es en el mar. Luego la batalla de San Francisco, que es parte de comandante de Tarapacá, entonces sería 3-2. 3-2. ¿De ahí qué sigue? 1. Y al último, campaña de Lima, pues, está bien. 3-2-1-4, la B. La B de bueno. ¿Sí o no? No, la D de doctor, ¿no? La D de doctor. 3, a ver. 3-2-1-4. La D de doctor es lo correcto. La D de doctor. Sobre la campaña terrestre de la guerra contra Chile, señales son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. La batalla de San Francisco fue una victoria en Marina Soprado. ¿Qué dices tú? Nada que ver, Prado no estaba ahí. Nada que ver. ¿Y cuál victoria? Se fue derrota. La batalla de Los Ángeles ocurrió en la campaña de Tacna de Arica. ¿Qué dices? Sí. Falso, o verdadero. La expedición Lin se realizó después de la batalla de Arica, no antes o después. Después, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo sería? Falso, verdadero, verdadero. Y la otra es falso, ¿pe? La C. Falso, verdadero, verdadero, falso. La C de campeón. Y la 10 es para que observes. A ver, observa un ratito el cuadro estadístico. Observa el cuadro estadístico. Mira, Perú exportaba azúcar, algodón, lana, guano, salitre, ¿no? Pero la guerra fue por guano y salitre, ¿no? Fíjate cuánto exportaba Perú guano el año 1870 y cuánto salitre ya. El año 1878, un año antes de la guerra, 55,8, 38,1. Pero en 1880, fíjate cuánto exporta de guano y salitre. Cero. En 1890, 1,9 y en 1890, cero salitre. Entonces, ¿cuál es la respuesta, pe? ¿Cuál es la respuesta? Según el cuadro estadístico en la 10. ¿Cuál sería la respuesta? Obviamente, la B. La extracción del guano y salitre se ve perjudicado por la guerra contra Chile, ¿sí o no? La B de bueno, ¿ya? Muy bien. Vamos a dejar de compartir, dejamos de compartir. Y vamos a empezar ahora con las preguntas de los jóvenes, pues lo justo, ¿sí o no? Así que a partir de este momento,
Vamos, muchachos, a hacer preguntas, ¿ah? Felicitar a los que mandan siempre su respuesta, ¿ah? Muy bien, ¿ah? Edison, Mónica, Luciana, gracias por mandar sus respuestas. Tanto Edison, Mónica, Cindy también manda sus respuestas. Muy bien, Cindy. Cindy Jocelyn, Ana Rosa, Marjorie, Malú, Ariana. Bien, bien, bien. Felicitaciones, muchachos. Ahora sería bueno que me escriban algunas preguntas del tema o temas anteriores. O si quieres que te explique mejor algo que no escuchaste bien, no te cuadró, me dices, profe, explíqueme nuevamente esto que no entendí bien, o aclárelo, explique un poquito más, ¿ya? Si hay algo que de repente no te quedó muy claro y quieres que lo amplíe, me escribes también. Pero te invito a hacerlo, vamos, no sea tímida. Preguntar es fundamental, así que pregunte, pregunte. Vamos, vamos, vamos. Ya, Roche, ¿qué Roche? Nada, amigo, a preguntar, a preguntar. Vamos, vamos. Escriban preguntas del tema o temas anteriores, ¿ah? Vamos, vamos. Vamos, vamos, los invito a escribir preguntas, muchachos, escribir preguntas. Escriban preguntas, se crean preguntas. A ver. A ver, muchachos, a ver, preguntas, preguntas. Preguntas del tema, por favor. O, ¿por qué no? También preguntas de temas anteriores. Muy bien, yo voy a leerles una pregunta que viene en el examen de admisión. Esta pregunta pertenece al examen 2022-1, área A, Ciencias de la Salud. Ya, cuando se firme el Tratado de Ancón, por el Perú el presidente era Miguel Iglesias y por Chile ya era Domingo Santa María, ya no era Aníbal Pinto ya. Era Domingo de Santa María el presidente de Chile, Domingo de Santa María, y del Perú era Miguel Iglesias en ese momento. Ya Edison, cuando se firme el Tratado de Ancón. Pero claro, ¿no? Normalmente los tratados los firman ministros de Relaciones Exteriores, pero en todo caso, como tú me hablas de presidentes, los presidentes eran, como te digo, por el Perú Miguel Iglesias y por Chile Domingo de Santa María. A ver, ahora sí les voy a leer una pregunta, ¿ya? Una pregunta que vino sobre las élites chilenas. Dice, a ver, las élites políticas chilenas justificaron la declaratoria de guerra de Chile contra el Perú en virtud de la firma de un tratado entre Perú y Bolivia en 1873. De acuerdo con su argumentación, los peruanos habían obrado de mala fe contra el país sureño, pues el tratado, punto 1, restringía su crecimiento comercial en el Pacífico. Punto 2, fue firmado de manera secreta en contra de Chile. Punto 3, limitaba su producción salitrera en territorio boliviano. Otra vez, restringía su crecimiento comercial en el Pacífico. 2, fue firmado de manera secreta en contra de Chile. 3, limitaba su producción salitrera en el territorio boliviano. Alternativa A, solo 2. Alternativa B, 1 y 2. Alternativa C, 2 y 3. Alternativa D, 1 y 3. A ver, ¿qué dices tú? Las élites políticas chilenas justificaron la declaratoria de guerra de Chile contra el Perú en virtud de la firma de un tratado entre Perú y Bolivia en 1873.
De acuerdo con su argumentación, los peruanos habían obrado de mala fe contra el país sureño, pues el tratado, 1, restringía su crecimiento comercial en el Pacífico; 2, fue firmado de manera secreta en contra de Chile; 3, limitaba su producción salitrera en territorio boliviano. A, solo 2; B, 1 y 2; C, 2 y 3; D, 1 y 3. A ver, ¿te atreves o no? Vamos. Vamos, 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 contesta, contesta. Manda una clave. ¿Cuál? ¿Cuál crees? Ya, muy bien. Ahí me está mandando su clave ya Edison y también Mónica. ¿Alguien más se atreve? Vamos. Mande su clave, mande su clave. ¿Quién más manda su clave? Y la respuesta correcta es la A. Solo 2. Muy bien. Solo 2 fue firmado de manera secreta en contra de Chile. Claro, el tratado que se firma entre Perú y Bolivia era un tratado de mutua defensa, pero ¿para defenderse contra quién? Contra Chile, pues. Por eso solo 2 fue firmado de manera secreta en contra de Chile. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, les voy a leer una pregunta sobre los incas, ¿ya? ¿Está bien o no? Esta pregunta vino, mira, el 13 de marzo de 2022. 13 de marzo de 2022, área D, 2022-2. 2022-2, área D. Dice así. A partir del reinado del Inca Pachacute se inicia la expansión territorial de Tahuantinsuyo. Esta se llevó a cabo empleando diversas estrategias de conquista, a las que se recurría considerando el tamaño, desarrollo tecnológico y complejidad social de las sociedades que se buscaba someter. ¿Cuál fue la estrategia de los incas en su campaña de conquista en reinos como el Chimú en la costa norte del Perú? A. Atacar sin aviso con su poderío militar. B. Entablar negociaciones y ofrecer regalos. Alternativa C. Forjar alianzas con otras etnias vecinas. Alternativa D. Aguardar en la frontera con un ejército. Está preguntando cuál fue la estrategia de los incas en sus campañas de conquista en reinos como Chimú, en la costa norte del Perú. Alternativa A, atacar sin aviso con su poderío militar. Alternativa B, entablar negociaciones y ofrecer regalos. Alternativa C, forjar alianzas con otras etnias vecinas. Alternativa D, aguardar en la zona, en la frontera con un ejército. ¿Qué dices tú? ¿Te atreves o no? ¿Cuál crees? ¿La A, la B, la C o la D? Ahí tengo una respuesta ya. ¿Alguien más se anima? Y la respuesta correcta es la B de bueno. Entablar negociaciones, ofrecer regalos. Muy bien, ¿ah? Muy bien, muy bien, muy bien.